Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te saludo en la bendición y en la paz del Señor. Qué bueno poder encontrarnos un tiempo más en la presencia del Señor y compartir más de la palabra bendita de nuestro Dios. Hoy seguimos con nuestro tema de Apocalipsis. Vamos a estar viendo en el capítulo 7, ya introducirnos en el capítulo 7 y tenemos un tema muy interesante para poder compartir. Vamos a ir breve a la palabra del Señor. Vamos a buscar, tenés una Biblia a mano, buscar conmigo en Apocalipsis, en el capítulo 7. Si tenés, podés buscar conmigo. Apocalipsis 7 nos dice así, la lectura de la bendita palabra del Señor, lo siguiente. El título de este pasaje bíblico, Apocalipsis 7.1, dice los 144.000 sellados. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenía los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. Y de la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. Y de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Pareciera ser un pasaje complicado y tenemos que ir desglosándolo un poquito. Pero este pasaje bíblico se une al pasaje de Apocalipsis en el capítulo 6 y nos dice la palabra de Dios lo siguiente, tomando el capítulo 6 de Apocalipsis en los últimos versículos. Por ejemplo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Otra versión te va a decir, ¿quién podrá sobrevivir? El título de este mensaje es ¿quién podrá sobrevivir? Ese es el título de esta palabra, ese es el título de este mensaje que hoy quiero compartir con vos así brevemente. ¿Quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir? Es la pregunta que tenemos nosotros que responder. Aquí, esta pregunta, este texto y nuestro tema hoy, ¿sí?, nos lleva a considerar esta pregunta, a considerar la pregunta que es muy importante, que es digna de ser considerada esta pregunta. No es una pregunta más, no es una pregunta ocasional, no es una pregunta para pasarla muy por arriba. Es una pregunta que revela la actitud espiritual de las personas, o por bien o por mal, o por las personas que buscan a Dios o por las personas que no quieren saber nada con las cosas de Dios, no quieren saber pero absolutamente nada de buscar de las cosas de Dios. Y es una pregunta que también nos da una respuesta en la misma palabra de Dios. Tiene una respuesta esta pregunta que estamos viendo. Entonces, hoy tenemos que analizar esta pregunta y sus respuestas. ¿Quién podrá sobrevivir? Volvemos a lo mismo. Vamos a ponernos otra vez en contexto. Ya creo que a esta altura nosotros, de tanto que lo hemos repetido, ya lo estamos sabiendo. Vos y yo, como iglesia del Señor Jesucristo, habiendo vivido fieles con el Señor, ya no estamos en esta tierra. La iglesia ya no está aquí en esta tierra. En este pasaje de Apocalipsis 7, en este pasaje de Apocalipsis 6,
En estos periodos, en estos tiempos bíblicos que esta profecía se está dando, ya la iglesia de Cristo no está sobre la tierra. Jesús vino, Jesús se llevó a la iglesia, Jesús arrebató a la iglesia está morando con el Señor, la iglesia está descansando en la presencia del Señor, adorando y bendiciendo el nombre del Señor, celebrando y gozando la eternidad con su Cristo. Y aquí estamos viviendo, acá están viviendo, mejor dicho, están viviendo en esta tierra, la gente que se ha quedado aquí en la tierra y que no ha sido arrebatada porque no ha pertenecido a la iglesia de Cristo, se queda aquí sobre la tierra sufriendo el juicio, la ira y el castigo de Dios, el justo juicio de Dios, cumpliendo lo que dice la Biblia, que la ira de Dios se revela desde el cielo y se manifiesta sobre todos los hombres contra toda la iniquidad y contra toda la impiedad. Se revela y se manifiesta la justicia y la ira de Dios. Acá está Dios castigando, disciplinando, enjuiciando, manifestando su enojo y su castigo y su justicia a aquellos que han decidido deliberadamente rechazar la gracia de Dios en la tierra y se han quedado en esta tierra y acá están sufriendo las consecuencias de sus decisiones, de querer haber vivido en el pecado. Entonces la iglesia de Cristo no está y acá vemos a las personas sufriendo el castigo del Señor. Pero lo interesante de este pasaje es que pasó en la época bíblica, pasa en este tiempo de ahora y pasará también en el tiempo de la tribulación cuando Cristo venga y cuando la tierra experimente la tribulación y el juicio de Dios pasará también. Es que por más que las personas experimenten el trato de Dios, por más que las personas experimenten el juicio, la justicia, la misericordia, el castigo, por más que las personas experimenten la obra de Dios, justicia y misericordia, gracia de Dios, o ira y manifestación del justo juicio de Dios, castigo por sus pecados, las personas responden rechazando a lo que Dios está haciendo. En este punto te quiero decir lo siguiente, que así como pasa aquí en esta tierra, también pasará lo que está pasando en esta tierra, y lo que pasará es que muchos pecadores no se arrepienten delante de Dios a pesar de recibir disciplina de parte de Dios, a pesar de recibir castigo y juicio por el pecado. Aún así, muchas personas no quieren arrepentirse, cambiar su mente, cambiar sus pensamientos, ser dóciles. Están tan endurecidos en sus corazones que van a decir: no quiero saber nada con las cosas de Dios. Y la explicación, la pregunta que yo te puedo hacer sobre este punto es: ¿cómo te sentís vos cuando predicás el Evangelio y las personas te rechazan? O ¿cuál es tu reacción cuando a través de los medios se burlan de Dios y se burlan de vos como creyente en Cristo y se burlan de la iglesia, llamándote retrógrado y que ellos son los progres? ¿Cómo te sentís vos? ¿Sí? En Apocalipsis 6, si lo vamos a estar buscando, vas a ver que las personas van a llegar a decir lo siguiente. En Apocalipsis 6 tenés tu Biblia, podés ir leyendo conmigo, dice los versículos 6-15, dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira de Cristo, del Cordero de Dios. Pero aún así no están diciendo: Señor, perdón, me arrepiento de mis pecados. Están diciendo: por favor, que alguien nos libre de este semejante castigo, de semejante ira de parte de Dios. Pero en ningún momento están diciendo: Señor, perdón por nuestros pecados, nos volvemos a ti, nos convertimos, cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestro corazón y nos volvemos a ti. Ellos solamente van a expresar: ¿quién podrá mantenerse en pie? Algunos viven en esta verdad que quiero compartirte ahora, algunos viven en esta frase. No lo has escuchado, yo lo he escuchado de muchos famosos en esta tierra, muchos artistas lo han dicho, y aún cuando se les pregunta, llegan a confesar esto: yo no me tengo que arrepentir de nada, de todo lo que hice yo no me arrepiento de nada de lo que hice.
Parece ser que todo lo han hecho bien y no necesitan arrepentirse de nada. Hay personas que viven así. Hay una frase que dice, algunos dicen, no me arrepiento de nada. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable. Sin embargo, vemos acá en este pasaje que es miserable, doblemente miserable, y es mucho más que doble, es mucho más miserable aquel que se queda en esta tierra y habiendo rechazado la gracia y la misericordia, y habiendo rechazado el mensaje de la cruz de Cristo, tiene que pagar en esta tierra las consecuencias de su pecado porque no quiso arrepentirse y porque no quiere arrepentirse delante de Dios. La verdadera salud, el verdadero placer, la verdadera bendición, la verdadera vida está en arrepentirnos delante de Dios. Es el primer mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús tomó la posta. Cuando terminó Juan su ministerio, lo tomó el Señor Jesús y dijo, arrepiéntanse, crean en el Evangelio porque el reino de Dios se acercó a ustedes. Es el primer mensaje que el Señor y que su precursor predicaron. El cambiar nuestra mente, el tornar nuestra dirección en un vuelco de totalmente contrario a como estábamos caminando y volvernos ahora en dirección a Dios y caminar en lo que Dios ha siempre planeado y querido para nuestras vidas. ¿Sí? Algunos viven en esta frase y no quieren. Sí, mira, Apocalipsis en el capítulo 9, versículo 20 dice que los que murieron, dice Apocalipsis 9:20, los que no murieron a causa de estas plagas, dice los que no murieron, dice Apocalipsis 9:20, lo podés buscar después en tu Biblia, según esta versión de la nueva versión internacional, los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se han arrepentido de sus malas acciones. ¿Sí? O sea, experimentan juicio de Dios, experimentan disciplina, experimentan castigo, experimentan el trato duro de Dios para decir, hey, vuelvan a mí, vuelvan otra vez a mis caminos, vuelvan a considerarme como el Dios de ustedes. Yo soy el que los puede bendecir y restaurar y sacar de esa condición. Ustedes han vivido para ustedes mismos y ustedes no son Dios, no son eternos, no pueden generarse salvación eterna por ustedes mismos. Yo soy su Salvador, vuelvan a mí. Aún así tampoco quieren arrepentirse, no se arrepintieron. Apocalipsis en el capítulo 16, versículos 9 y 10 en la nueva traducción viviente va a decir, dice que las personas que no han querido buscar a Dios, no han querido darle gloria a Dios, no han querido vivir para Dios, no han querido arrepentirse y confesar sus pecados y reconocer al Señor Jesucristo. Dice que maldijeron, dice Apocalipsis 16, 9 y 10, versículos 9 y versículo 10, dice, maldijeron el nombre de Dios y no se arrepintieron de sus pecados ni se volvieron a Él ni le dieron gloria. No quieren, hay gente que quiere vivir así. Vos les predicás el Evangelio y todavía tenés que seguir orando porque están duros en su mente, tienen una fortaleza en sus pensamientos, tienen una ideología, tienen una fortaleza en su mente, en sus pensamientos, es su castillo fuerte, detrás de esa fortaleza mental se esconden ellos y no quieren abrirse a Dios y están ahí con lo que sea. Puede ser política, puede ser fútbol, puede ser religión, puede ser ahora ideología de género, de lenguaje inclusivo, de feminismo radical, antipatriarcal y antimachista, y ideología trans, lesbiana, homosexual y lo que vos quieras. Allí están, detrás de esa ideología, creando una fortaleza satánica, se esconden detrás y eso los tiene cautivos y no quieren someter ese poder al poder del Espíritu Santo y viven de esa forma y no quieren someterse y quieren reconocer y arrepentirse delante de Dios. Dice, esto tampoco es nuevo. En el Antiguo Testamento, Faraón, cuando tenía esclavizado a Israel, se lo dijo a Moisés. Moisés, de parte de Dios, le dijo a Faraón, dice Dios, deja ir a mi pueblo libre para que me adore, para que me sirva y para que me celebre fiesta en el desierto. Y Faraón, orgulloso, altivo, sin querer doblar su cerviz delante de Dios y sin querer arrepentirse, dijo, ¿y quién es Jehová?
para que yo deje de ir al pueblo de Israel. No sé quién es Jehová, no conozco a Jehová y no dejaré de ir al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Jehová? Dios también nos advierte en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 5. Si tenés una Biblia, podés buscarlo también conmigo. Siempre digo que vos me acompañes con la Biblia, con la palabra de Dios, que vos cheques y acompañes este mensaje con los versículos bíblicos que te estoy mostrando para que veas que estas verdades están fundamentadas en la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 5, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: pero por tu dureza, esta es la condición de muchas personas, duros delante de Dios, y por tu corazón. Cuando la Biblia de corazón habla de vida interior, mente y pensamientos, por tu corazón, por tu mente, por tus pensamientos, por tu corazón no arrepentido, por tu mente no arrepentida, por tus pensamientos que no quieren cambiar su forma de pensar delante de Dios, atesoras. Y este es un tesoro espiritual que vos y yo y nadie en esta tierra tiene que atesorar. Jesús dijo que tenemos que hacernos tesoros en el cielo, y hay cosas que no hay que atesorar. Y vos me preguntás, ¿qué cosas no tengo que atesorar? Esto, atesoras para ti mismo, vos para vos mismo. Hay gente que se hace daño a sí mismo. Sí, la Biblia dice, el que peca a su propia alma defrauda. ¿Por qué? Me preguntarás vos, que el que peca a su propia alma defrauda. ¿Por qué? ¿Por qué aquel que no quiere arrepentirse se hace daño a sí mismo? Porque atesora para sí mismo, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Y cuándo llega ese día? Acá lo estamos viendo en el Apocalipsis, en el capítulo 7. Allí se está manifestando esto que dice Romanos capítulo 2 y versículo 5. ¿Sí? Entonces, también estamos viendo que este versículo de Romanos 2.5 es una respuesta o es un complemento, es un contexto que le sigue a una verdad poderosísima de Dios del capítulo 2 y el versículo 4. Vos me preguntas, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hace la persona para arrepentirse? Si yo quiero arrepentirme y la persona quiere arrepentirse, ¿cómo ha de hacer para arrepentirse delante de Dios? Sencillo. La palabra de Dios te da la clave. El capítulo 2, el versículo 4, te va a decir: o menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando, esto es lo que las personas tienen en su propio corazón, que ignoran, aún escuchando, ignoran, aún quieren mantenerse en ignorancia y no quieren ceder delante del Señor. Ignoran. ¿Qué es lo que ignoran? Ignoran que la benignidad de Dios, la benignidad del Señor Jesucristo, la benignidad, la bondad, el buen trato, porque Dios es un muy buen Dios, es un muy buen Padre, es un buen Dios que quiere guiarnos al arrepentimiento. La benignidad te guía, te conduce al arrepentimiento. El Espíritu Santo tiene una tarea de convencer de pecado, de justicia y de juicio a los hombres para que vayan a Cristo. Ya Cristo ya hizo la obra. Él es el juez y Él es el misericordioso. Como juez, Él sentencia castigo por el pecado. Como misericordioso, es el juez que pagó el castigo por nuestro pecado. Su justicia dice: mereces la muerte. Su misericordia y amor dice: yo muero en tu lugar. Y entonces cada uno recibe al Señor Jesucristo y reconoce eso. Señor, yo reconozco tu justicia y también reconozco tu amor y misericordia. Tu justicia, que es verdad lo que vos decís, que yo merezco la muerte porque pequé delante de ti, pero también reconozco que vos pagaste por mí. Entonces, por esa justicia tuya y por tu misericordia yo soy salvado, porque creo que vos pagaste lo que yo tenía que pagar. Eso lo produce el Espíritu Santo en vos y en mí, y ahí somos salvos, nos dice la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo no ha de cesar en su trabajo. El Espíritu de Dios no ha de cesar para nada en su trabajo. Así que, entre tanto que hay tiempo, hay esperanza. Entre tanto que hay tiempo, hay esperanza para creer. ¿Sí? Entonces, la otra verdad es que el Espíritu Santo de Dios
Y acá se contesta, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar en la venida del Señor Jesucristo? ¿Quién podrá sobrevivir? Acá nos da la explicación la palabra del Señor. Dios guarda y sella a sus escogidos para la tarea específica. ¿Quiénes van a sobrevivir? ¿Quiénes pueden mantenerse en pie en la manifestación de la justicia de Dios? Los escogidos y los sellados por Dios. Los creyentes, los que han de creer en ese tiempo en el Señor, por la palabra del Señor. En ese tiempo de Apocalipsis 7 hay gente que ha de creer en Él, hay gente que ha de recibir al Señor, hay gente que ha de creer en el Evangelio, hay gente que ha de seguir al Señor. Esa gente es la guardada, esa gente es la sellada, esa gente es la que se sostiene y esa gente responde y contesta la pregunta que nuestro tema hoy ha presentado. Entonces, Dios guarda y sella a sus escogidos para la tarea específica. Entonces, acá tenemos que ver que antes de continuar con los juicios de Dios, hay un grupo de personas que son selladas. Esto nos va a llevar, yo te lo dejo para que vos lo leas y lo vayas viendo en tu casa. Este es el cumplimiento, ¿sí?, de Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 7. Acá se da el cumplimiento de esa profecía en el Antiguo Testamento de Ezequiel 9, del 1 al 7. Nos va a decir que estos son creyentes, judíos, que ahora aceptan al Señor y que tienen la misión de predicar el Evangelio y dar testimonio de Cristo a todas las personas, de toda lengua, pueblo, raza y nación. Ellos dan a conocer y predican el Evangelio y son 12.000 de las tribus aquí mencionadas. ¿Viste que decían 12.000 de cada tribu? Son 12.000 de Judá, 12.000 de Rubén, 12.000, son 144.000 que son los creyentes, que son guardados por Dios y sellados para que durante los 7 años de la tribulación el castigo a ellos no los mate y ellos perseveren y ellos preserven su vida durante ese tiempo, porque tienen que hacer la tarea del Señor. ¿Por qué el sello? Vos me preguntás, ¿y por qué el sello? Ellos sabían bien que los reyes orientales tenían un sello colgado en su pecho. ¿Para qué? Llevaban un sello colgando en su pecho para marcar documentos reales. Eso está en la Biblia. Ellos emitían un decreto real y lo sellaban con el sello real y no podía ser abrogada esa ley, no podía ser contradicha, esa ley tenía que cumplirse sí o sí, porque si no se cumplía era bajo pena de muerte. Y para marcar lo que era propiedad exclusiva del rey. Cuando el rey ponía su sello sobre algo, ahí marcaba que era propiedad exclusiva del rey. Cuando Jesús murió, sellaron la tumba como diciendo, lo que está aquí en esta tumba, este cuerpo que ahora está en esta tumba, ahora es propiedad de Roma. Porque los habían acusado, los religiosos de esa época habían dicho que los discípulos iban a venir a retirar y a robarse el cuerpo de Jesús de noche. Entonces ahí pusieron ese sello. Entonces, ahora nosotros, como lo decimos siempre, estamos viviendo no en una persecución física, pero sí en una persecución mediática. Los medios y ahora la opinión pública y las ideologías ahora es mental. Quieren eliminarte, quieren desacreditarte. No te equivoques porque te borran con tu mal testimonio de los medios y delante de la opinión pública te muestran como un corrupto y que te descalifican y que te quitan tu eficacia en esta tierra. Pero hay algunos lugares donde ser cristiano, por ser cristiano corres el riesgo de que te corten la cabeza y que mueras. Por ejemplo, acá lo tengo. Dio a conocer la lista mundial de la persecución el 2021. Lo tengo aquí en el teléfono, ¿sí? Déjame que te lo busque y te lo leo como para que vos lo veas. El mapa 2021 de lista mundial de la persecución, donde ser cristiano es peligrosísimo. Y te leo los países, algunos, ¿no? Pero mirá, por ejemplo, en Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Yemen, Irán, Nigeria, India, Irak, Siria, Sudán, Arabia Saudita, Maldivas, Egipto, en China, Myanmar, Vietnam, Mauritania,
Uzbekistán, Laos, Turkmenistán, ni siquiera sé que existen estos países, me dirá vos, en Argelia, ¿sí? Pero te puedo decir más, mira, en algunos países, en Colombia a veces, o en Burkina Faso, o en Nepal, o en República Centroafricana, Etiopía, o a veces en México, en lugares en México, y esto ya nos pega más a nosotros, ¿sí? Mozambique, en Malasia, Kuwait, Kenia, eh, Etiopía, esos países en algunas zonas es peligroso ser cristiano. Basta que vos digas que sos cristiano, Qatar, Turquía, Túnez, Marruecos, Malí, ¿sí? Que vos digas sos cristiano y te pueden perseguir quitando la vida o te cierran las iglesias o te encarcelan o no podés dar un testimonio público y libre de Cristo porque es delito decir que vos seguís a Jesús y crees en Cristo. Así que el capítulo 7 nos muestra entonces estos dos grupos, de los 144.000 que predican y de los convertidos por causa de la predicación de ellos, que es para otro mensaje. Vos vas a ver que vienen de todo pueblo, lengua, raza y nación, que tienen palmas en las manos y que adoran, y que es una multitud que no se puede contar, y es un mensaje. Me gustaría tener todo el tiempo para predicarlo aparte, es un mensaje aparte, pero acá nosotros tenemos esta verdad de la palabra del Señor. Hay gente que se atreve a creer en Cristo, aunque le cueste la vida, creen en Cristo, no se venden, no venden sus convicciones por nada ni por nadie. La palabra del Señor dice que somos guardados por el Señor. Proverbios en el capítulo 12, el versículo 21 nos va a decir algo así, la palabra del Señor. Proverbios 12, 21 nos dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los impíos, los que no conocen al Señor y los que no quieren arrepentirse, serán colmados de males. Pero el Señor guarda a los justos. El Señor guarda y protege y cuida, y te cuida a vos y me cuida a mí, y cuida a todos aquellos que confían en el Señor, y ninguna adversidad acontecerá al justo. Podés tener momentos duros, podés tener momentos difíciles, pero Dios te guarda y ningún mal, ninguna adversidad acontecerá al justo. De ahí te librará el Señor. Y en medio de ese dolor estará aún allí el Señor para darte victoria, para darte fortaleza y para sacarte ahí adelante. El Señor puede sanar al que esté enfermo. Si ponemos nuestra confianza en el Señor y ponemos nuestra vida en la voluntad del Señor, la voluntad del Señor puede levantarnos aún de la misma muerte, puede levantarnos aún del lecho de enfermedad, puede levantarnos aún de esa situación donde nosotros decimos es imposible, pero para Dios nada es imposible y todo es posible para aquel que cree. En esta vida hay lágrimas y lo que importa después de todo es ante lo que lloramos. Y yo te pregunto, ante qué es lo por lo que vos llorás, y la pregunta aún más, ¿ante quién llorás? Si vos llorás delante de los seres humanos te van a dar una palabra de consuelo, pero no te pueden dar consolación eterna. Vos llorás delante del Señor, expresá tu llanto, expresá tu dolor, expresá tu queja, expresá toda tu angustia, decir al Señor lo que te pasa, aunque Él lo sabe, Él quiere que vos se lo vuelvas a expresar, porque Él ha puesto su espíritu en vos. La misma Biblia nos dice en Efesios 1:14 que el Espíritu Santo fue puesto en nuestros corazones como anticipo, como garantía de todo lo que Dios nos dará para cumplir su promesa en nuestras vidas. Y acá el pleno cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida será allí, cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo, con Él para siempre. Ahí estará la plenitud y ahí se habrá completado todo lo que Dios había preparado para nuestras vidas. Pero mientras tanto el Espíritu Santo nos dio el anticipo, la garantía. Cuando vos compras algo con garantía, eso ya a vos te pertenece. Vos te comprometés a dar el pago total de esa propiedad, pero sabes que esa propiedad ya te dejan usufructuarla, te dejan usarla, te dejan
sacar provecho de ella porque ya es pertenencia tuya. Es pertenencia tuya y vos ya pagaste por eso. ¿Sabés qué? Dios ya pagó por tu vida y por mi vida. ¿Cómo lo pagó Dios? Poniendo su Espíritu Santo dentro tuyo y dentro mío. Y el Espíritu Santo nos guarda, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos protege, el Espíritu Santo nos cuida, el Espíritu Santo hace que nosotros estemos aún en pie. Entonces, el mensaje es, vayamos a predicar. La apelación es que imitemos a estos 144.000. Tu responsabilidad y tu compromiso es con el Señor, no es conmigo. Da a conocer al Señor Jesucristo. Dale like a estos mensajes, suscríbete al canal y ¿sabes qué? Compartí estos mensajes, compartilo al menos. Si no te animas a dar una palabra del Señor Jesucristo, ahora es fácil, podés compartir la publicación o en el Facebook o en YouTube o el mensaje, podés llevarle a alguien que vos sabés que necesita escuchar una palabra de Dios, llévale esta palabra. Si no tenés facilidad de palabras, al menos dale un link, un mensaje, una guía de un lugar donde pueda escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Aquí tenés un mensaje, pero lo importante es dar testimonio de Cristo y predicar y compartir del Señor Jesucristo. En esta pandemia, vos y yo decidimos cómo vivir, ¿sí? Nosotros en esta pandemia vemos gente caer, vemos gente que se cumple lo que dice el Salmo 91, 7 y 8, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Vemos gente caer, pero si vos estás guardado, si vos estás sellado, si vos sos de Cristo, si vos has puesto tu vida en las manos del Señor, ¿sabes qué? Mas a ti no llegará, dice la palabra del Señor. A ti no llega. Entonces la invitación es ponerte ya en las manos del Espíritu Santo. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no haces una oración ahora y te pones en las manos del Espíritu de Dios? Hacé una oración conmigo, ya mismo en tu corazón. Decile, Espíritu Santo, yo me pongo en tus manos para que vos me selles, para que vos entres dentro mío, para que vos me guardes y me protejas, para que vos pongas el sello y la marca de Dios en mi mente, de saber que como soy pertenencia y propiedad del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el Señor Jesucristo, a mí nada me tocará, Él me guardará, porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Y la misma Biblia dice que estamos escondidos, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un escondite donde el diablo no nos puede encontrar. ¿Por qué? Porque estamos en la mano del Señor Jesús y el diablo no puede meterse a sacar nada que está en la mano del Señor Jesús. Y tu vida y mi vida están en las manos del Señor Jesucristo y el diablo no se puede atrever a tocar algo que está en las manos del Señor Jesús porque lo saca corriendo. Esa es nuestra bendita garantía. Entonces, ya, ponete en las manos del Espíritu Santo. Él te guía y Él te guarda. Él te lleva a hablar del Señor Jesús. Y Él te capacita. Hacé hoy la obra de Dios. ¿Qué te parece si oramos en este tiempo? Cerra tus ojos allí donde estás y comparte esta palabra de Dios. Comparte este mensaje a otras personas también. Padre, nosotros ahora oramos delante de ti. Hay muchas personas que no quieren arrepentirse. Ven tus justos juicios, porque tú eres un Dios justo y juzga con justicia. Y tú disciplinas y corriges, Señor, la maldad. Y con corrección y castigo de los pecados, Señor, los corazones de los hombres dóciles vuelven a ti. Haz esto, Espíritu de Dios, te rogamos. Haz que nuestro corazón sea dócil para con nuestro Padre, que nosotros pongamos nuestra vida y nuestra voluntad en las manos de Dios. Hacernos moldeables y maleables. Espíritu Santo, entra, ven a nuestro corazón. Séllanos, guárdanos, toma nuestra vida. Somos posesión tuya, nos ponemos en tus manos, no somos dueños de nosotros mismos. Por eso es que estamos confiados en ti. Si alguien está enfermo, es levantado porque vos, Espíritu Santo, lo sanás. Si alguien está caído, tu fortaleza nos saca adelante. Si alguien no tiene prosperidad, tú nos prosperas, porque tú restauras, Señor, tu rostro sobre nosotros, Señor, y haz
que tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas y nosotros salimos a victoria porque tú nos haces vencedores, no por nosotros mismos. Señor, bendice a las personas que están escuchando este mensaje, que una impartición de fe, de coraje y de ánimo, Señor, sea transmitida ahora a las vidas que escuchan. Señor, dales la valentía de poder hablar del Señor Jesucristo y los milagros que estén necesitando de ti, dáselos, Señor, te lo rogamos. Padre, los bendecimos a los que estén escuchando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado en tu presencia. Que Dios te bendiga muy ricamente. Nos encontramos en la próxima semana y compartí la palabra del Señor. No te enfríes. Es un tiempo para hablar del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que es justo sea más justo todavía, el que es malo que sea más malo todavía, pero ¿sabes qué? Dios a los malos los puede transformar en justos y nosotros tenemos esa fe. Dios puede transformar a las personas. Compartir la palabra del Señor, que Dios te va a utilizar y te vas a sorprender. Que Dios te bendiga.